Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el último mensaje les hablé del tercer caso en el que se va al paraíso. Algunos de ustedes, por los años que tienen en la vida cristiana o por los cargos que ocupan en la iglesia, ya deberían haber alcanzado el tercer nivel de fe o un nivel mayor, pero han vuelto al primer nivel de fe porque han perdido su primer amor por el Señor o han cedido a la tentación y han pecado. Hermanos, incluso si han perdido su primer amor, si se arrepienten, vuelven a sus primeras obras y con perseverancia circuncidan su corazón, entonces su fe crecerá nuevamente. Como ya conocen la palabra de Dios y han podido experimentar la llenura del Espíritu y el mundo espiritual, podrán recuperar rápidamente la medida de fe que poseían antes de haber perdido su primer amor. La vida de un cristiano es una constante guerra espiritual y para permanecer en victoria debemos crecer espiritualmente. El diablo lo tentará con los placeres mundanos de los que ya se ha arrepentido. Por ello, deberá echar fuera toda tentación del enemigo y permanecer firme en la palabra de Dios. Más aún, deberá extirpar toda naturaleza pecaminosa de su corazón para que el diablo no lo tiente más. Algunos reciben la gracia para recuperar el primer amor que habían perdido, pero
Cuando vienen las pruebas, no las pueden superar y nuevamente tambalean. ¿Se pueden imaginar lo triste y decepcionado que estará Dios al ver eso? El testimonio que a continuación voy a compartirles es de alguien que pasó por esta clase de situación. Espero que a través de este mensaje lleguen a superar cualquier prueba de fe con gozo y agrado, poniendo sus ojos solo en las recompensas que recibirán en el futuro. Estimado público, hoy continuaré hablando de la hermana cuyo testimonio ya habíamos adelantado la semana pasada. Como líder de distrito, era fiel al reino de Dios. Sin embargo, cuando Dios bendijo su negocio, se alejó del Señor y dejó de orar por ocuparse solo de su trabajo. Finalmente, se dio cuenta de su error, se arrepintió completamente y vino para que orara por ella. Dios, en su inmensa gracia, la sanó de cáncer. Estaba tan agradecida y llena del Espíritu Santo que decidió nuevamente retomar sus deberes como líder de distrito. Entendió que todo lo que hay en esta vida es pura vanidad y se propuso ocuparse de la obra del Señor más que de su negocio. No obstante, mientras crecía en su vida espiritual, es decir, en amor espiritual y en fe, le sobrevinieron otra vez dificultades financieras. En otras palabras, la tentación del dinero que le había hecho dejar su primer amor por el Señor le sobrevino nuevamente. Hermanos, cuando enfrentan esta clase de pruebas, deberán desecharlas radicalmente y no perder el gozo ni dejar de ser agradecidos, pensando en la gracia y en el amor del Señor. Solo entonces podrán superar estas pruebas. Como les estaba diciendo, cuando el poder de Dios la sanó, me dijo que se iba a dedicar más tiempo a la obra del Señor que a su negocio. Yo le sugerí que debería continuar con su trabajo y a la par asumir sus deberes como líder de distrito. Si ella hubiera recordado la gracia del Señor y hubiera superado esa crisis financiera con un corazón consagrado a Dios, el Señor se hubiera hecho cargo de suplir todas sus necesidades. Sin embargo, ella no lo hizo. No superó la prueba. De otra manera, Dios la hubiera proveído. Cuando enfrentó esas dificultades financieras y la situación se puso crítica, dejó otra vez sus deberes como líder de distrito y perdió la llenura del Espíritu Santo. Quizás se pregunte, ¿cómo pudo perder la llenura del Espíritu a pesar de haber recibido esa tremenda gracia de sanidad divina? Si no circuncida su corazón y no continúa despojándose del pecado, no importa la gracia o favor que haya recibido de Dios, llegará un momento en que se olvidará de ella. Repito, si no circuncida su corazón, la gracia recibida desaparecerá, volverá a su estado inicial o incluso algo peor le pasará. Por eso es crucial circuncidar su corazón y desechar toda forma de maldad. Si no lo hace, la gracia o bendición que ha recibido no durará mucho. Volviendo al tema de la hermana, ella por naturaleza era arrogante y tenía criterios propios muy enraizados, lo que impedía que mantuviera una buena relación con los demás. Si usted hubiera recibido esta gracia de sanidad divina, hubiera sido no solo fiel exteriormente, sino también espiritualmente. La fidelidad espiritual es la más importante y ésta se logra circuncidando su corazón. No obstante, si se detiene en este proceso de circuncidar su corazón y deja de despojarse de la maldad en su corazón, esa maldad volverá a brotar dependiendo de las circunstancias que se le presenten. Cuando esta dama volvió a enfrentar problemas monetarios, perdió la llenura del Espíritu y no mantuvo la decisión que había tomado luego de ser sanada. Falló al enfrentar esta prueba y finalmente le volvió la misma enfermedad. En Juan capítulo 5, versículo 14, Jesús encuentra en el templo a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Le dijo que algo peor le podía pasar si volvía a pecar. Se podía enfermar de nuevo
o contraería alguna enfermedad peor. Hermanos, si pecan luego de haber sido sanados por el poder de Dios, algo peor les ocurrirá. Y si vuelven a contraer la misma enfermedad, difícilmente Dios los volverá a sanar. Esto no quiere decir que Dios no pueda hacerlo, sino que será difícil que Dios vuelva a confiar en usted otra vez. La mujer de la que estamos hablando era líder de distrito. Por eso, cuando se enfermó, muchos hermanos se ofrecieron para cuidarla. Por un año, estos hermanos se sacrificaron atendiéndola. Sin embargo, esta mujer lo único que hacía era quejarse de ellos y ni siquiera les daba las gracias por sus cuidados. La maldad de la cual nunca se había despojado, pero que había guardado en su corazón, se manifestó a través de sus palabras en esa situación de extremo dolor. Al menos debió haber sido agradecida con los hermanos, que, sin ser sus familiares, la servían y cuidaban. Pero como no se había despojado de esa maldad, ésta se exteriorizó en esa circunstancia concreta. Si ha llegado al segundo nivel de fe, con toda seguridad procurará vivir por la palabra de Dios y extirpará toda raíz de amargura, a fin que no se manifieste exteriormente. Cierto es que, en algunas ocasiones, no lo podrá evitar, pero inmediatamente se lamentará y arrepentirá. No obstante, esta hermana profería solo palabras de amargura y de queja a todos los que debería haber estado agradecida. Al final, tuvo problemas con ellos. De acuerdo a la medida de Dios, no llegaba ni al segundo nivel de fe. Tal como Lot, quien vivía en Sodoma, ciudad que fue destruida y que fue salvo únicamente por la oración intercesora de Abraham, un hombre recto y justo. La única razón por la que esta hermana fue salva fue por la ferviente oración de su pastor. Gracias a Dios, justo antes de morir, ella pudo ver su pasado, se dio cuenta de todos sus errores y pudo arrepentirse de todos ellos. Por eso fue salva, pero solo pudo ir al paraíso. Queridos hermanos, he visto a infinidad de personas ser sanadas de enfermedades terminales por el poder de Dios. Cuando sanaron de estas dolencias que ni aun la ciencia médica moderna podía tratar, se llenaron de gozo por la nueva vida que Dios les había concedido y confesaban con determinación que creían en Dios y que le serían fieles hasta la muerte. Hermanos, yo siempre les he dicho que deben guardar santo todo el día domingo para el Señor y que deben dar el diezmo completo para que Dios pueda proteger y bendecir sus finanzas. Pero algunos no lo han hecho, ni han diezmado en forma correcta por 5 o 10 años, y cuando Dios aleja su rostro de ellos, se enferman nuevamente. En ese momento ya es tarde. Como su fe se ha enfriado, la gracia de Dios ha desaparecido, y ya no pueden ni venir para que ore por ellos. Deberían llorar de arrepentimiento, pero no lo hacen. Han dependido de los métodos del mundo, y como último recurso vienen a buscarme. Eso, de por sí, ya es un grave obstáculo. Hay una línea final de vida que Dios traza. Algunos vienen a verme luego de haber sobrepasado esa línea. Ya les he dicho que en esta clase de situación, Dios no obrará. Para que Dios obre, es necesario que usted y su familia tengan fe, y que esa fe agrade a Dios. Solo entonces Dios podrá obrar. Sin embargo, no muestran su fe. En realidad, no tienen fe. Ni siquiera hay amor en la familia. Me pregunto, ¿cómo es posible que muestren una fe que sea del agrado de Dios si no respetan ni guardan santo todo el día domingo para el Señor? Algunas veces ni vienen a los cultos de la iglesia. Como están enfermos, afirman que se han arrepentido de sus pecados. Prometen que si sanan, serán fieles. Eso es lo que dicen. Si su corazón dijera la verdad, Dios los sanaría. Pero Dios no lo hace porque su corazón no es veraz. Han perdido esa relación de mutua confianza con Dios. Dios me ha revelado algunos de estos casos entre los que están enfermos en esta iglesia.
Dios me ha dicho que es mejor para algunos de ellos no sanar, ya que volverían al mundo y no serían salvos. En estos casos, más bien es una bendición para ellos no sanar. No importa lo que hagan, Dios no obrará. ¿Saben por qué? Porque si sanaran, después de algún tiempo, volverían al mundo y luego de un par de años, regresarían a la iglesia en peor estado. Como Dios no puede confiar en ellos, es difícil que los sane. Hay gente así. Dios los ama y desea llevarlos a la vida eterna en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿por qué continúan pecando? He visto a muchos de ellos cambiar de parecer luego de ser sanados. Pierden la llenura del Espíritu Santo y vuelven sus ojos al mundo. Al hacerlo, están desafiando la palabra de Dios y pecando nuevamente. ¿Recuerdan el caso de la dama que vino del extranjero solo para preparar su funeral? Creo que tenía hepatitis B. Había intentado en vano todo tratamiento médico en Japón. Luego de eso, viajó a los Estados Unidos para tratarse, pero tampoco sanó. Lo único que le dijeron los médicos era que debía prepararse para morir. Volvió a Corea para arreglar sus cosas. Entonces, vino a esta iglesia y sanó. Ella ha dado testimonio de su sanidad con diagnósticos oficiales del hospital. Antes de eso, ya había hecho su testamento y había confiado a sus hijos a unos parientes, dejándoles a ellos cierta suma de dinero. Sin embargo, esos familiares nunca se habían ocupado de los niños, ni aún estando ella viva. ¿Qué habría pasado con sus hijos si ella hubiese fallecido? ¿Se imaginan lo agradecida que estaría ahora por estar sana? Debía haber amado a Dios y a esta iglesia. Cierto, pero no fue así. Luego de sanar, se fue de la iglesia. Hermanos, los necios, los insensatos y los sonsos se olvidan que es mucho más importante escapar de la muerte eterna, esto es, del tormento eterno en el fuego del infierno y ser salvo, que sanar de cualquier enfermedad. A través de estos ejemplos, les pido que recuerden que jamás deben quedarse satisfechos con recibir alguna sanidad o bendición, sino que, a partir de ese momento, deben perseverar circuncidando su corazón para lograr cosas mucho más trascendentes e importantes. Si cree que las enfermedades, pruebas o dificultades por las que ha atravesado son el resultado de no haber vivido por la palabra de Dios, ¿cómo puede atreverse a decir que es difícil despojarse de un corazón de doble ánimo, de una mente corrupta y de los deseos pecaminosos de la carne? ¿Es acaso más difícil echar fuera la falsedad de su corazón que soportar los sufrimientos que tiene que padecer producto de su enfermedad? Si realmente están agradecidos por la gracia y el amor de Dios, deben sacar de su corazón toda forma de maldad y falsedad para que Satanás ni el diablo los puedan acusar de nada. Luego, deben llenar su corazón de amor espiritual y bondad y llegar al nivel del Espíritu y a la medida de la plenitud del Espíritu lo más rápidamente posible. Así podrán llegar a la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el cielo, y vivir para siempre junto a Dios Padre y al Señor. Si realmente cree en esto, ¿cómo no podrá limpiar su corazón de toda maldad? Les comento algo. Hay algunos en esta iglesia que se preguntan, ¿cómo es posible que alguien pueda amar a Dios, al Señor y al pastor, más que a sus padres? Estos son los que no entienden lo básico del Evangelio. No conocen el mensaje de la cruz, ni conocen en verdad a Dios. Si lo hicieran, no hablarían así. Si supieran que Dios es nuestro Padre espiritual, no dirían eso. Dios es quien nos protege de Satanás y del diablo. Él es quien nos bendice. Mientras vivamos por su palabra, Dios nos prosperará, protegerá y nos guiará al cielo. Repito, Dios es nuestro Padre espiritual. El amo y Señor de nuestro cuerpo es el Espíritu que mora en nosotros. Y Dios es Espíritu. Él también es Padre de nuestro cuerpo. ¿Saben por qué? ¿Acaso no nos procrearon nuestros padres? Presten atención, hermanos. Dios
es el que nos da la semilla de vida, es decir, el espermatozoide y el óvulo para procrear. Nuestros padres no los obtuvieron por arte de magia. Dios Padre se las dio y nosotros las hemos heredado. La semilla de vida, tanto la espiritual como la humana, han sido dadas por Dios. Nuestros padres tan solo nos concibieron. Hermanos, si la gente supiera el origen y el fundamento de todo esto, si conocieran a Dios, si tan solo entendieran que el Señor entregó su vida en sacrificio para salvarnos de nuestros pecados y darnos una nueva vida, si supieran que su pastor es un siervo de Dios que procura guiarlos al reino de los cielos, entonces no hablarían así. Yo siempre he procurado darles lo mejor de mí. Permanentemente les he enseñado lo que es la bondad y la verdad para conducirlos al cielo. Y he orado para que Dios los bendiga. Hay algunos que vienen a mi casa y me dicen: reverendo, por favor, ayúdeme. No puedo soportar más esto. Tengo un espíritu malo dentro de mí. Hermanos, si declara algo con su boca, eso le sucederá. Si dice que tiene un espíritu maligno, entonces ese espíritu maligno entrará en usted. Sucederá tal como lo ha declarado. Y aún si es así, debería echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo puede decir que tiene un espíritu inmundo? ¿Cómo es posible que usted mismo pueda llamar a esos espíritus malignos? Ahora bien, ¿por qué es tan difícil despojarse de esas ataduras? Hay quienes me dicen: reverendo, he tratado de dejar de fumar, pero no puedo. Es muy fácil. Esposas, ya no le den dinero a sus maridos para comprar cigarrillos. Bótelos a la basura. Y usted, esposo, no jure que no fumará más, porque deberá cumplir con su juramento. Deberá orar de la siguiente manera: Dios mío, ayúdame por favor. Dame la fuerza suficiente para dejar de fumar. Pero no ore diciendo: Dios, he decidido no volver a fumar. Porque si lo vuelve a hacer, estará mintiéndole a Dios. Hermano, ¿por qué siempre piensa en forma negativa? No solo trate, no se canse de tratar hasta que lo consiga. Les quiero hacer una pregunta. ¿Tienen hambre después de ayunar? ¿Por qué no pueden despojarse de esa maldad sin necesidad de ayunar? ¿O no lo pueden hacer? Si lo hacen, podrán llegar a la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos, y vivir en eterna felicidad junto a Dios Padre y a nuestro Señor. Les pido que recuerden que este es el mayor anhelo de Dios para sus hijos. Estimado público, podemos hallar algunos personajes bíblicos que han ido al paraíso por razones similares. Adán y Eva son los primeros ejemplos. Adán y su mujer Eva desobedecieron la palabra de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso fueron echados del huerto de Edén a esta tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dijo a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quizás se pregunte: ¿cómo es que Adán y Eva han podido ser salvos y han ido al paraíso? Hoy en día, la maldad y el pecado imperan en el mundo. Incluso si alguien completamente manchado por el pecado se arrepiente y se vuelve de su mal camino, Dios lo perdonará. Dios perdonará todo pecado si en verdad hay arrepentimiento y una firme voluntad de corregir su vida, la que deberá manifestarse a través de hechos concretos. Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios. Sin embargo, hasta ese momento su conciencia era limpia y pura, si la comparamos con la de la actual sociedad moderna. Además, habían sido creados por el toque amoroso y personal de Dios, quien los había educado y formado. Pregúntese, ¿por qué entonces no los iba a perdonar si se arrepentían de su pecado? Incluso el rey David mató a un buen hombre.
un soldado que peleaba por él. No obstante, a través de tremendas pruebas, fue perdonado. David fue acusado por el maligno y Dios permitió que pasara por dificultades y aflicciones. Pero como David tenía fe y amaba a Dios, pasó por esas pruebas con humildad y agradecimiento, y aun siendo rey, las sobrellevó con un amén. Cuando el profeta le señaló su pecado, lo aceptó con un corazón agradecido. Les digo algo. Hay quienes vienen para que ore por ellos. Sin embargo, guardan algún resentimiento contra mí. Cuando les digo que deben mostrar su fe para que Dios pueda obrar en sus vidas, se resienten conmigo. Me pregunto, ¿cómo esperan entonces que Dios los sane? Deberían decir amén y estar agradecidos cuando les menciono sus faltas. Como les decía, aun cuando David era rey, tomó la reprensión del profeta con humildad. Cuando le dijo que le iban a sobrevenir pruebas, lo aceptó, igualmente con un corazón humilde. Y cuando las pasó y superó, lo hizo con agradecimiento. Por ello, llegó a ser el gran rey que agradó a Dios. Retomando la prédica, Adán y Eva tuvieron que pasar por penas y dolores mientras pasaban por el cultivo del ser humano. Cuando estaban en el huerto de Edén, tenían abundancia de todo y podían comer toda clase de frutas en cualquier momento. No obstante, desde que empezó su vida en esta tierra, tuvieron que trabajar y esforzarse para conseguir alimento. El dolor en el parto se le multiplicó a Eva. Ese dolor fue producto del pecado. Asimismo, ambos fueron testigos del horrendo asesinato de uno de sus hijos por su mismo hermano. Al pasar por todo eso, ¿no creen que Adán y Eva extrañaron su vida pasada cuando estaban bajo la protección y el amor de Dios? Cuando vivían en el huerto, todo lo tenían a su disposición cuando querían. Por ello, no sabían lo que era el agradecimiento. No pudieron darse cuenta de lo que es la verdadera felicidad porque no conocían lo opuesto. Sin embargo, cuando experimentaron en carne propia la relatividad de la vida, pudieron entender la dicha que era vivir en el jardín de Edén y lo agradecidos que debían haber sido por el inmenso amor de Dios. En ese momento, se arrepintieron completamente por no haber obedecido el mandato de Dios. El Dios de amor aceptó ese arrepentimiento y llegaron a entrar al reino de los cielos. No obstante, fueron solo al paraíso porque despreciar el amor de Dios no es un pecado insignificante. Otra razón por la que Adán y Eva únicamente podían ir al paraíso era porque debido a su desobediencia, el pecado entró en el mundo e hizo que muchas almas sufrieran y fueran por el camino de la muerte. El hecho de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal ya estaba previsto en la providencia de Dios para que se iniciara el cultivo del ser humano. Sin embargo, debido a eso, Adán y Eva solo han podido ir al paraíso y no han recibido recompensa alguna. Tal vez se pregunte ahora, ¿qué pasó con Caín, quien cometió el primer asesinato en la historia de la humanidad? Caín fue el hijo primogénito de Adán y Eva en esta tierra. Cuando Dios aceptó la ofrenda que presentó su hermano menor, Abel, y no aceptó la que Caín había ofrecido, él tuvo tantos celos que mató a su propio hermano. La razón por la que Dios no aceptó la ofrenda que presentó Caín es porque no ofreció un sacrificio de sangre conforme al mandato de Dios, sino que, siguiendo su propia opinión y criterio, Caín le trajo algo de su cosecha. La Biblia claramente nos habla que Caín presentó un sacrificio carnal que a Dios no le agradó, sino más bien rechazó. No obstante, su hermano ofreció un sacrificio de sangre que fue del agrado de Dios. Lo saben porque lo han leído en la Biblia. Hermanos, aún hoy en día hay quienes todavía ofrecen a Dios sacrificios carnales en vez de sacrificios de sangre. Ahora bien, ¿qué cosa es un sacrificio carnal? Un sacrificio carnal es no adorar a Dios en espíritu y en verdad. El sacrificio de sangre es adorarlo en espíritu y en verdad. Este
es un sacrificio espiritual. Si no adora a Dios en espíritu y en verdad, entonces lo estará adorando en forma carnal, y eso será un muro que lo separe de Dios. Por eso se duerme en los servicios. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se queda dormido en el servicio? Dios nos manda a adorarlo en espíritu y en verdad. Nos dice que su palabra es más dulce que la miel y que la miel del panal. La pregunta es, ¿por qué no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿No será porque todavía ama al mundo? Como no se ha despojado de los deseos por el mundo y no ama a Dios, se siente cansado durante la prédica y el culto le resulta aburrido. Como no ha cortado con las cosas del mundo, durante el servicio le vienen otros pensamientos. Estará pensando en lo que tiene que hacer después del servicio. No escuchará con atención la palabra de Dios porque tiene otras cosas en su mente. No entenderá la prédica porque no presta atención a la palabra. Entonces, se quedará dormido. Escuchen bien esto. Dios dice que quedarse dormido durante el servicio es como escupirle en la cara. Dios nos lo ha advertido. Repito, quedarse dormido en el culto es como escupirle la cara a Dios. No se pregunte entonces por qué Dios no lo bendice ni lo protege a usted ni a su familia. Tal vez piense, ¿por qué el quedarse dormido en el servicio es como escupirle el rostro a Dios? Les digo por qué. Imagine que el Señor está predicando y usted se queda dormido mientras Él está hablando. ¿Acaso eso no sería un insulto? Otro ejemplo, suponga que está conversando con su jefe y se queda dormido. Eso no sería una falta grave de respeto. Por eso, dormirse en el culto es como escupirle la cara a Dios. Ahora bien, si se queda dormido, cabecea o bosteza durante el servicio, ¿cómo creen que Dios lo podrá bendecir o podrá responder a sus oraciones? Por eso le sobrevendrán enfermedades, enfrentarán problemas en el trabajo, negocio y en su familia. Si no se arrepienten, los problemas continuarán, y es porque está ofreciendo un sacrificio carnal. Dios solo acepta un sacrificio de sangre, es decir, espiritual. En ese momento podrá bendecirlo en la medida en que siembre. Por favor, hermanos, ofrezcan a Dios sacrificios de sangre, tal como lo hizo Abel. Díganme amén si estoy siendo claro. Volviendo al mensaje, Adán y Eva enseñaron a Caín a ofrecer sacrificios de sangre, por lo que él sabía muy bien cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, desobedeció en forma consciente. Cuando vio que Dios no aceptaba su ofrenda debido a su desobediencia, no se arrepintió ni se corrigió. Más bien, se enojó tanto que su semblante cambió y perdió el control. Ignoró la advertencia de Dios, quien le había dicho en Génesis capítulo 4, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La pregunta es, ¿fue Caín salvo o no? Hay quienes aseguran que Caín no pudo ser salvo porque mató a su hermano, al justo Abel. Presten atención, hermanos. Caín llegó a conocer a Dios a través de sus padres y no heredó una naturaleza muy pecaminosa si la comparamos con la que impera hoy en día en la actual sociedad. Es cierto que en un momentáneo arranque de ira asesinó a su hermano. No obstante, su conciencia era mucho más limpia que la de la gente de este mundo que está impregnada de pecado y de maldad. Por ello, aun cuando Caín había asesinado a su hermano, por la disciplina de Dios, quien tuvo misericordia de él, llegó a arrepentirse de su pecado. En Génesis capítulo 4, versículo 13 y 14, cuando Dios acusó y castigó a Caín, éste respondió, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.
Y Dios le contesta en la primera parte del versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Este pasaje nos dice cómo Caín se llegó a arrepentir completamente de su pecado luego de asesinar a su hermano. Cuando lo hizo, pudo nuevamente establecer su comunión con Dios y por eso le puso la marca de su perdón. Si Caín hubiese sido condenado al infierno, ¿por qué Dios hubiera escuchado su oración y le hubiese puesto esta señal para que nadie lo matara? Caín, por su pecado de asesinato, fue condenado a vagar y ser extranjero en esta tierra, pero fue salvo. Al igual que Adán y Eva, Caín con las justas fue salvo y entró al paraíso, es decir, a la periferia del paraíso. Caín asesinó a su hermano en el tiempo en que el pecado y la maldad todavía no estaban tan enraizados en lo profundo del ser humano. Por eso, cuando se arrepintió de su pecado y fue perdonado, pudo ir, de acuerdo a la justicia de Dios, a la mejor morada a la que podía llegar, es decir, al paraíso. Una pregunta: cuando el rey David cometió asesinato, ¿no tenía esta misma clase de maldad? Cuando Dios halló esta maldad en David, lo hizo pasar por pruebas, y cuando se despojó de ella, pudo santificarse. Los que no superan estas pruebas, aún permaneciendo en esta iglesia, continuarán teniendo dificultades. Tendrán problemas en su trabajo o se enfermarán. Como no tienen fe ni confían en su pastor, irán al hospital e intentarán cualquier otra cosa, pero no sanarán. Y cuando ya no les quede ninguna otra alternativa, recién ahí vienen para que ore por ellos. Dicen que se han arrepentido. La pregunta es: ¿será eso verdadero arrepentimiento? Deberían humillar su corazón en arrepentimiento, dejar sus malos caminos y luego venir para que ore por ellos. Solo entonces Dios podrá obrar. Pero no es fácil que se arrepientan de corazón. La pregunta es: ¿deberán darse por vencidos? No. Deberán esforzarse por hacerlo. Deberán demostrarle a Dios sus frutos de arrepentimiento. Luego entenderán la bendición que ha sido para ellos atravesar por dichas pruebas. Aquellos que las superen, con toda seguridad, serán bendecidos. Los que no lo hagan, aún así, deberán comprender que esas pruebas son para su bendición. ¿Saben por qué? Porque debido a ellas podrán hallar la maldad que hay en su interior. Sabrán que han juzgado y condenado sin razón. Si se despojan de esa maldad, será de gran bendición para ellos. Si no hubiesen pasado por esas pruebas, no se hubieran dado cuenta de la maldad que hay en ellos. No importa lo fieles que sean en la iglesia, ni lo bien que aparentemente puedan vivir su vida cristiana, solo llegarán al segundo reino de los cielos. No podrán ir al tercer reino. Para ello, deberían despojarse de toda forma de maldad en sus corazones. Deberían alcanzar la santidad, pero sin hallar esa maldad ni desecharla, no podrán llegar al tercer reino de los cielos. En un sentido carnal, Job era una persona recta y santificada. Era aparentemente justo. Sin embargo, no sabía que tenía maldad dentro de él. Cuando Satanás lo acusó y comenzó a pasar por pruebas, pudo hallar esa maldad en su interior. Luego que se despojó de ella y se santificó, pudo llegar al tercer reino de los cielos. Pregúntese ahora si no es realmente una bendición el pasar por pruebas. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, les he dado un par de ilustraciones de los que han permanecido en el primer nivel de fe y con las justas han sido salvos porque habían perdido su primer amor por el Señor y habían retrocedido en su fe. Como ya les he explicado, en estos casos deberán arrepentirse completamente de sus malos caminos y volver a sus primeras obras a fin de recuperar ese primer amor. Para lograr esto, deberán enfocarse en su crecimiento espiritual más que en el activismo externo. En otras palabras, deberán esforzarse en lograr lo más importante y crucial, es decir, circuncidar su corazón. Deberán estar agradecidos por la inmensa gracia y amor del Señor, desechar
toda forma de maldad de su corazón y despojarse de sus pensamientos carnales para que, consagrando sus vidas al Señor, procuren retribuir esa gracia de Dios. A través de los ejemplos de Adán y Eva y Caín, deben recordar lo esencial e importante de ello. Incluso si las circunstancias son diferentes a las suyas, cuando entiende la voluntad de Dios y la desobedece, si se arrepiente y es salvo por el incondicional amor de Dios, de acuerdo a su justicia, no alcanzará una mejor morada que el paraíso. Si desobedece a Dios, aun cuando declare que tiene fe y que entiende su voluntad, será como si estuviera desafiándolo. Y la relación de confianza entre Dios y usted se romperá, se dañará. A fin de restaurar esa relación de mutua confianza, deberá obedecer la palabra de Dios con mayor compromiso que antes y mostrar una fe inquebrantable en toda clase de prueba y aflicción. Si decide esto, ¿cree usted que Satanás se quedará sin hacer nada? Claro que no. Tratará por todos los medios de quitarle esa gracia y procurará hacerlo cambiar de decisión. No obstante, deberá superar esa circunstancia. No se deje engañar. Supérela con fe y amor espiritual. Una vez que lo haga, recibirá la fortaleza necesaria para vencer esa prueba. Y si lo hace otra vez, entonces la prueba pasará. Únicamente entonces Dios reconocerá su fe y le bendecirá, restaurando su confianza con Él. Los animo a no perder su primer amor, sino más bien a aumentar ese amor por el Señor día a día. Si está recuperando el primer amor que había perdido por el Señor, jamás se sentirá desanimado ni frustrado, porque su determinación al tomar esta clase de decisión será crucial en su vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes avance en forma decidida hacia la mejor morada en el reino de los cielos, mostrando una verdadera fe acompañada de obras, y así lleguen a la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad
en todo tipo de cáncer, SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estuve en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA?
7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo prayer? que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you? ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las Gracias cámaras. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. 나를 지으시니가 하나님, 나를 부르시고 하나님, 나를 보내시니도 하나님, 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라. 나의 달려갈 길 다가도록 나의 마지막 호흡 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 한량없는 은혜, 아플 길 없는 은혜, 내 삶을 애워사는 하나님의 은혜. 나 주저함 없이 그 땅을 밟고 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 나를 지으시니가 하나님, 나를 부르시니도 하나님, 나를 보내시니도 하나님, 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 나의 달려갈 길 다가도록 나의 마지막 호흡 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라.